Bienvenidos a nuestro canal nueva vez, Profenet Mate. En esta ocasión, esta oportunidad, hemos querido preparar un tema muy importante que es progresiones aritméticas. Hemos elegido este formato para introducir la parte teórica de lo que es progresiones aritméticas, suponiendo que usted está en cero y que está aprendiendo desde cero qué son progresiones aritméticas. Este video lo hemos preparado específicamente para ese tipo de estudiantes. Antes de proseguir lo que es una progresión aritmética, me gustaría definir o establecer el concepto de una progresión. Vamos a crear de acuerdo. Aquí vamos a construir ese concepto. Según la fuente que investigamos, una progresión está formada por elementos que siguen una ley de formación constante. Escuchen bien, una ley de formación constante. O sea, debe haber una ley de formación y esta formación debe de ser constante. Debe de repetirse durante un periodo de tiempo o infinitamente. Más específicamente, guardan una relación entre ellos. Entonces, aquí en la imagen, que está un poco más para abajo, en este pequeño plano cartesiano, observamos las tortugas que están equidistantes, o sea, están a una distancia una de otra y guardan una relación entre ellas. Y eso es lo que significa una progresión. Vamos a ver en qué casos podemos aplicar el tema de progresiones. Vamos a ver en qué caso. Si los ahorros de una persona en el banco son de 100 por mes y este ahorro se mantiene constante, entonces estamos delante de una progresión. O sea, esa persona está llevando 100 por mes y ese ahorro es constante. Ahí tenemos una progresión y la podemos tratar como una sucesión. Bien, una sucesión de pago, por ejemplo. Si analizamos los cambios de temperatura diaria y notamos que en una semana esta aumenta o disminuye 1 grado por día, estamos delante también una progresión, porque esa temperatura está disminuyendo o aumentando 1 grado por día. Entonces, se está cumpliendo el orden de formación y este orden es constante, según lo que estamos viendo aquí, los ejemplos. Aquí la última nos dice, cuando se observa el crecimiento de una población y se comprueba que el crecimiento es constante, entonces estamos delante de una progresión. Ese es más o menos el concepto de progresión y la aplicación que podemos darle a este tema de progresiones. Vamos a ver la clasificación de progresiones. Tenemos aquí dos clasificaciones o dos tipos de progresiones, que es la progresión aritmética y la progresión geométrica. En este curso, usted va a aprender sobre progresión aritmética. Luego, en videos posteriores, estaremos hablando de progresiones geométricas. Vamos a definir entonces, ya que conocemos el concepto de progresión, vamos a definir, vamos a establecer, a construir lo que es el concepto de progresiones aritméticas, que es el tema que queremos enseñar hoy. Una progresión aritmética es una sucesión de números que cumple con que la diferencia entre dos de sus términos consecutivos es una constante. Vamos a hablar esto. Es como que nosotros tengamos una sucesión, la siguiente sucesión, 3, 6, 9, 12 y 15. La dejamos hasta ahí. Una sucesión sencilla. Nos dice que para que esta sucesión, para comprobar si esta sucesión es aritmética, a un número debemos de restarle su anterior. A cualquier término de la sucesión debemos de restarle su anterior y esto debe ser una constante que se repita para todos los términos. Por ejemplo, si tomamos el 9 y el término anterior al 9 es 6 y se lo restamos, entonces eso sería igual a 3. 9 menos 6, eso es igual a 3. Ahí es que se refiere que es la diferencia entre dos de sus números.
O sea, un número con su anterior, la diferencia de esos dos números debe de ser una constante que cumpla esta propiedad. Entonces, algunas de las aplicaciones de las progresiones aritméticas tenemos que se pueden utilizar para resolver problemas relacionados con la renta de viviendas, inversiones con depósitos periódicos. O sea, se está llevando una inversión con a un tiempo determinado, pero periódicamente, depósitos periódicos, compras a plazos. Por ejemplo, cuando usted va a una tienda, su padre o su madre va a una tienda y lleva al iniciar de una nevera, un televisor, y debe un dinero, puede ir llevando ese dinero a plazo. Estamos delante de una progresión aritmética, transferencia de capitales y otras más aplicaciones de la vida diaria. Este es el concepto de progresión aritmética, lo puedes escribir en tu cuaderno y estas son una de las aplicaciones de las progresiones aritméticas. Ahora sí, ya estamos preparados, casi preparados para resolver problemas de progresiones aritméticas o sucesiones aritméticas. Aquí tenemos la fórmula para calcular el enésimo término de una progresión. ¿Qué significa enésimo? Enésimo es cualquier término de una progresión. Por ejemplo, supongamos que su maestro o maestra le coloque el siguiente problema. 0, 2, 4. Entonces, quiere saber él que usted investigue el cuarto, el quinto y el sexto término de esa progresión. Con esta fórmula es que usted puede encontrar cualquiera de esos términos que le han colocado en ese ejemplo que hemos puesto. Entonces, aquí tenemos una relación de las variables con lo que significa. Por ejemplo, ab sub n es el enésimo término, ab sub 1 se refiere al primer término de la sucesión, n es un lugar que ocupa un término en la progresión y la d es la diferencia. Entonces, ahora sí podemos leer esa fórmula que está ahí. A sub n, que ya dijimos que es el enésimo término, es igual al primer término más n menos 1 multiplicado por la diferencia. Entonces, aquí esta fórmula la vamos a aplicar a un ejercicio que vamos a hacer en la pizarra en breve. Pero antes de, quiero también explicar un poco la fórmula para calcular la suma de los términos de una progresión. Supongamos que el mismo ejemplo que he colocado, que el profesor le diga, busque el octavo término de esta progresión aritmética, de esta sucesión de números, pero también quiero saber la suma de esos números. Quiero saber la suma de todos esos números. Por ejemplo, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Queremos saber la suma de esos números. Con esta fórmula podemos encontrar la suma de todos los términos de cualquier progresión aritmética. Usted dice, pero yo voy a usar esta fórmula para buscar una suma tan sencilla, yo los puedo ir sumando uno por uno. Sí, perfecto, pero supongamos a usted que le coloquen el problema que le colocaron al niño prodigio en aquel tiempo. Lo dejo de tarea para que usted investigue quién fue el niño prodigio en matemática, que le coloquen sumar todos los números del 1 al 100, por ejemplo. Todos los números del 1 al 100. 1 más 2 más 3 más 4. Resulta tan difícil decirlo. Imagínense escribirlo y calcularlo. Con esta fórmula nos ahorramos muchísimo trabajo. Y ahora sí, estamos preparados teóricamente para resolver varios ejercicios, varios problemas de progresiones aritméticas o sucesiones aritméticas. Ahora vamos a la pizarra. En este ejercicio lo que nos están pidiendo es que busquemos el séptimo término de esta progresión aritmética o sucesión de números. Nos están pidiendo el séptimo número, que es el siguiente, que va luego de este. Perfecto. Aquí tenemos la fórmula general para buscar el enésimo término
de cualquier progresión aritmética. Esta es la fórmula general. Y también el ejercicio nos pide que sumemos los términos hasta el octavo, hasta el séptimo en esta sucesión aritmética. Y con esta fórmula vamos a encontrar la suma de todos estos términos de dicha progresión. Bien, perfecto. Aquí en el lado izquierdo tenemos los datos. Es muy importante realizar los datos antes de trabajar con cualquiera de estas fórmulas. Entonces, tenemos que el enésimo término es lo que vamos a buscar con esta fórmula. Entonces, por eso aquí le colocamos este signo de interrogación. A sub 1, que ya dijimos que es el primer término, sí lo podemos observar. El primer término de la sucesión es 4, entonces lo podemos colocar aquí para luego sustituirlo en la fórmula. N, ¿quién es N? Es un número, ya dijimos, es una posición dentro de la sucesión. Entonces, la posición que estamos buscando es la posición 7 o la séptima, el séptimo término. Entonces, N va a ser igual a 7 porque es el que estamos buscando. Y la D es la diferencia. ¿Cómo buscamos la diferencia? Simple. Buscando la diferencia nos damos cuenta que es y cumple con unos requisitos para que sea una progresión aritmética, y es que tiene que haber una constante. Cuando yo resto, por ejemplo, a este número, le resto su anterior, tiene que dar una constante igual aquí. Entonces, si yo resto 12 menos 8 es igual a 4, observo aquí, 16 menos 12 es igual a 4, 24 menos 20 es igual a 4. Quiere decir que la diferencia aquí, la diferencia aquí en esta sucesión aritmética es igual a 4. Simplemente restamos un número de la sucesión a su anterior y ahí observamos que va a ser igual a 4 y se cumple. Entonces la diferencia es igual a 4. Ahora sí estamos preparados para sustituir con estos las variables con sus valores. Entonces, a sub n, que es el enésimo término que estamos buscando, ya lo podemos cambiar aquí, que es el 7, si queremos. Primer término, ¿quién es el primer término? Ya dijimos que es 4, más, estamos sustituyendo las variables de la fórmula por sus valores. Entonces, más, que tiene la fórmula, abro paréntesis, n, ¿quién es n? Ya n me dijeron que es 7, perfecto, menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque menos 1 es una constante que tiene la fórmula. Y esto multiplicado por d, que d es igual a 4. Perfecto, aquí el primer paso que hicimos es sustituir las variables o la fórmula por sus valores numéricos. Ya tenemos aquí este ejercicio prácticamente hecho. Aquí tenemos una operación combinada súper sencilla, donde hay suma, hay resta y hay multiplicación. Aquí hay también una operación dentro del paréntesis. Según la jerarquía de las operaciones, hay que trabajar dentro del paréntesis, de adentro hacia afuera. Y luego atendemos a los demás. Entonces, observamos aquí que A sub n sub 7 es igual a 4 más, lo colocamos igual, lo dejamos en espera, porque vamos a resolver esto que está en paréntesis primero. Entonces, 7 menos 1 es igual a 6. ¿Por qué tengo que poner paréntesis de nuevo? Porque esta cantidad se está multiplicando con el 4. Entonces, tengo que protegerla dentro de paréntesis de nuevo. Aquí sigo con una operación combinada donde hay suma y hay multiplicación, recordando que este signo de agrupación, que es el paréntesis, hace referencia a una multiplicación. Si le hace falta, le dejaré un video por aquí de las operaciones combinadas. Tenemos aquí entonces que tenemos que multiplicar primero, dejamos esto en espera, 4 más esta multiplicación, 4 por 6 es igual a 24. Entonces, el séptimo término será igual a esta suma, que es igual a 28. Y aquí encontramos el resultado, y esto
lo colocamos aquí y perfectamente observamos que si a este número le restamos su anterior, entonces es igual a la diferencia. Por ejemplo, 28 menos 24 es igual a 4, que fue la diferencia. También podemos ver que aquí lo que se está haciendo, que se está sumando 4 cada vez. 4 más 4, 8, más 4, 12, más 4, 16 y así sucesivamente. Entonces, aquí ya encontramos el séptimo término de esa sucesión. Supongamos que le piden más, el octavo, el noveno, el décimo término. Lo van a hacer de esta misma manera para cada término. Si le dicen calcular, no es que lo coloquen aquí, sino calcularlo para que usted aprenda cómo se hace y hacerlo para cada término hasta llegar hasta el que le digan. Entonces, aquí vamos a observar lo siguiente, que tenemos que sumar todos estos términos. Podemos tomar una calculadora, por ejemplo, y 4 más 8 más 12 más 16 y lo podemos hacer. Pero si pusimos el ejemplo ahorita del niño prodigio que le pusieron a calcular todos los números del 1 al 100, a sumarlo, es muy tedioso hacerlo. Entonces, vamos a aplicar la fórmula que no está de más. Entonces, tenemos aquí que la suma de n término, es igual a n partido 2. Y ya dijimos que n es 7, entonces 7 dividido a 2. El 2 siempre estará ahí, es una constante que pertenece a la fórmula. Esto multiplicado a primer término. ¿Quién es el primer término? Que lo colocamos aquí, es el 4. Perfecto. Más a enésimo, que ya lo conseguimos. Y a enésimo, vamos a ponerlo por aquí, que fue 28. Entonces, ese 28 lo colocamos aquí exactamente. Aquí tenemos esta operación, tenemos una suma aquí, tenemos una división. Entonces, podemos operar al mismo tiempo y protegerlo en su paréntesis. La sumatoria es igual a 7 dividido a 2, eso es igual a 3.5. Lo pueden comprobar en la calculadora. Protegemos aquí entre paréntesis para hacer referencia que es una multiplicación. Y 4 más 28, eso es igual a 32. Y entonces cuando multiplicamos 3.5 por 32, 3.5 por 32, eso equivale a 112. Y la sumatoria de esos números es igual a 112. Eso se puede comprobar en una calculadora, lo suman y lo comprueban. Y esto es un ejercicio de lo más sencillo para resolver con estas dos fórmulas de sucesiones aritméticas o progresiones aritméticas. Si le ha servido el video, bueno, compártalo con sus amigos y denle manito arriba.